Nos sentimos contentos porque vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Recuerden, estamos estudiando la carta a los Efesios y hoy, día miércoles, en la segunda lección de nuestro folleto de estudio, vamos a estudiar el tema Vivir para alabar su gloria. Vamos a orar y vamos a entrar de lleno al pasaje que vamos a estudiar hoy. Querido Padre, gracias te damos porque nos das tu palabra para instruirnos, para fortalecernos, para ayudarnos a comprender cuán grande es tu amor para nosotros y eso debe ayudarnos a alabar tu gloria. Oramos pues para que tu Espíritu Santo nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, en el material que tenemos de estudio extra me llamó la atención con una frase que usan para describir la teología que nos está presentando Pablo en Efesios, teología doxológica. Me gustó eso porque los autores de ese material adicional de estudio dicen que en lugar de ir a la fría exposición de asuntos teológicos, pensamientos teológicos, Pablo prorrumpe en alabanza para enseñarnos esto. Y quiero que vayamos entonces al texto que nos presenta la lección para este día, porque creo que aquí justamente se ejemplifica ese punto. En Efesios capítulo 1, versos 12 y 13, versos 11 y 12, quiero decir, dice así: en él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos alabanza de su gloria. ¿Por qué Pablo habla no de dar alabanza, sino de ser la alabanza de la gloria de Dios? Bueno, creo que ya a esta altura nosotros hemos observado que este libro realmente se introduce y trata el tema diferente que los demás otros libros, las otras cartas del apóstol Pablo, que al principio hubiera comenzado a saludar a las personas, hubiera hablado de su experiencia o tal vez hubiera hablado de algún problema que estaba pasando y cómo tiene que resolverse, pero no. Comenzamos con alabanza, comenzamos con bendición, comenzamos con gratitud y bien se ha dicho en sintonía con lo que usted mencionaba, que la carta a los Efesios puede ser un libro de texto para alabanza, porque está a lo largo de todo el libro, y no solamente eso, sino que no solo es que nosotros alabamos a Dios, sino que Dios se deleita en nosotros, que ese es un concepto realmente extraordinario, porque cuando uno se ve a uno mismo, uno ve el mundo que le rodea, uno dice, ¿cuánto deleite puede encontrar Dios en nosotros? Pero si estamos dentro del plan de Dios, y eso es lo que hemos estado examinando, ese plan de ser parte de Jesucristo, y por eso habla ahí de la herencia. Si estamos dentro de ese plan de Dios, entonces nosotros ya no somos ciudadanos comunes. Amén. Nosotros ahora, el apóstol dice, nos sitúa ya como ciudadanos del reino de los cielos, que incluso están allá. ¿Por qué? Porque Cristo está allá como nuestro representante. Tenemos comunión con Él. Entonces, en ese sentido, es que el apóstol menciona esto. Vuelve a hablar de esa palabra predestinado que ya hemos comentado un poquito esta semana. Solo voy a decir algo del contexto histórico cuando el apóstol Pablo escribió esto. Recordemos que los ciudadanos, normalmente un ciudadano romano, creía que, bueno, ya todo estaba realmente aparentemente dado cuando un ciudadano, una persona nacía en este mundo. Bueno, Roma era el que gobernaba, ahí no había mucha flexibilidad para hacer lo que se quisiera. La gente creía en los dioses, en las deidades que estaban sujetos al capricho de los dioses, las diferentes deidades que tenía el mundo antiguo. Y entonces Pablo cambia el enfoque de esos dioses, de esa cultura en la que ellos habían crecido, y les dicen, ¿saben qué? Sí hay un propósito, sí hay un plan, pero no es Zeus, no es Diana, no es Roma,
sino es Dios. Él tiene un propósito para ustedes, un propósito de salvación. Entonces Él cambiaba el enfoque, pero no estaba hablando de que Dios directivamente decía quién se iba a salvar o quién se iba a perder. Porque al final, y aquí vamos rezagando algunos temas que son ir complementando, al final nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en el día de mañana, nos vamos a dar cuenta que hay una condicionalidad para ese plan, y es recibir, es que el ser humano tiene que creer, y la fe es elemental en esto. Pero como digo, lo veremos más adelante. Así que no hay otra forma en que podamos ver esto que ahora el apóstol Pablo lo está declarando, y eso le hace a él una vez más alabar el nombre de Dios. Amén. Bueno, es que les cambia el chip, como decimos nosotros hoy, el chip de un determinismo fatalista ahora a la esperanza de un futuro glorioso que presenta ya el apóstol con esta palabra herencia. ¿Qué deberíamos entender en cómo usa Pablo esta palabra tanto para los que leyeron o escucharon primeramente esta carta, como para nosotros? ¿A qué herencia se refiere? Sí, bueno, me gustó, antes de mencionar la herencia, me gustó esa frase de determinismo fatalista, porque más bien entonces lo que el apóstol Pablo le está hablando a ellos y a nosotros es más bien en contra de la predestinación fija, que yo no puedo hacer nada, porque alguien pensaba, bueno, si un Dios me quiere castigar, yo ya no puedo hacer nada, si ya me tiene este destino, no puedo hacer nada. Y aquí es al contrario, sí. Les está diciendo, mire, ustedes pueden cambiar de la destrucción, pueden cambiar del fatalismo a una esperanza. Y ellos tenían la capacidad de hacerlo, al igual que nosotros. Amén. Nosotros los seres humanos podemos cambiar nuestro destino. No es que Dios dice, tú te pierdes, tú te salvas. No, es lo que yo voy a decidir. Si quiero ser salvo, voy a ser salvo, no porque yo quiero, obviamente, pero cuando yo quiero, entonces me voy a poner en las condiciones que Dios puede otorgar la salvación. Ahora pasemos a la palabra herencia. Creo que es una palabra que es entendible, sí. Definitivamente por todos, y igual esta palabra era usada en aquella época donde una herencia es que alguien recibe algo que era de otro, que no lo trabajó, pero que por una vinculación que se esperaba, una vinculación ahí de hijo, de esposo, de esposa, entonces podía, ante la muerte del dueño de la herencia, podía recibirla. Entonces eso es, explicándolo así largamente, pero una herencia es algo que no era mío, no lo trabajé, pero lo recibí porque alguien decidió otorgarlo, por la razón que sea. Ahora, aquí entonces el apóstol abre nuestros ojos y nos dice, miren, nosotros tenemos una herencia. Amén. Esa herencia es la salvación, la que no nos costó. Dígame cuánto nos costó a nosotros la salvación. Realmente la salvación, alguien más la logró. Recordemos que Jesús pagó, no a quién, no, sino que pagó lo que yo tenía que pagar. Quien estaba en deuda era yo. Quien debía morir era yo. De hecho, la palabra paga se menciona en la Biblia. Por ejemplo, Romanos, la paga del pecado es la muerte. Pero ¿quién lo tenía que pagar? Lo tenía que pagar yo. Pero entonces no lo pago yo. ¿Quién lo paga? Lo paga Jesús. O sea, Él muere en mi lugar. Y ahora este concepto de la herencia, realmente si lo consideramos de esa manera es maravilloso, porque me está diciendo que la salvación se trata de recibir, y efectivamente es un regalo. Cuando alguien dice qué difícil es salvarse, es como que alguien diga qué difícil es recibir un regalo. No es nada difícil. Si alguien, imagínese, quiere hacerle un regalo de darle un carro, ¿qué difícil va a ser aceptar que se lo dé? ¿Verdad que no? Entonces eso cambiaba la perspectiva de cómo una persona miraba la salvación en aquel entonces y ahora. Entonces, pastor, quizás para finalizar nuestra reflexión, ¿cómo
esto debería a nosotros ayudarnos a comprender que cuando hablamos de este tema de la herencia o la salvación, como nos lo ha explicado nuestro pastor, debemos tener cuidado con esas ideas en las que nosotros le aportamos algo. Siempre va a estar eso latente, siempre va a estar la idea latente de qué le puedo aportar, que es de donde surgen esas frases, como usted ya nos lo decía, que difícil es salvarse porque estoy queriendo aportarle algo a la salvación, y cómo este mensaje de Pablo nos escuda contra eso. Totalmente, y más adelante él va a ser más enfático por si alguien todavía no había entendido. De hecho, recordemos que esta carta fue originalmente dada con la intención de que se leyera en público. Entonces, por eso también exuda alabanza, porque está llena de alabanza, porque imaginémonos en un culto, ahí se estaba leyendo esta carta. Escuchar esto por primera vez, ¿cómo resonaría en nuestros oídos? Ahora nosotros ya a veces esto puede ser incluso una desventaja si no nos cuidamos, que hemos escuchado tanto estos textos que sí, que Jesús murió, que ya no causa el impacto que debería causar cuando realmente esto es música para los oídos, para los oídos. Le está diciendo que le van a dar una herencia. ¿Cómo se pondría usted? Casi nunca ve uno a alguien que se enoje que le van a dar una herencia. Ahora bien, pero definitivamente él va a ser más enfático, como lo dije más adelante, y va a decir: por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don de Dios. Otra vez, ahí está la palabra regalo. No es nuestro. Aquellos que quisieran añadir a la herencia, no, ya no se le puede añadir, porque si le añade ya es suyo, ya no es herencia. Claro. Y eso es un tema que el apóstol aborda bien abundantemente en la carta a los romanos. Si yo tengo que aportar, pues ya lo que el otro me da ya no es regalo, ya es una deuda. Ya él más bien está en deuda conmigo porque yo le di, y sería una blasfemia pensar que Dios esté en deuda con nosotros con respecto a la salvación. Solo quiero destacar un aspecto más que creo que sale aquí en esta lectura. Es como el apóstol Pablo cambia los pronombres. Por ejemplo, en el versículo 2:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia. ¿Tuvimos quiénes? Está hablando él. Está hablando para otros. ¿Y quiénes serán esos otros? Ya vamos a descubrir. Pero luego en el 13 dice: en él también vosotros, o sea, en él también ustedes. Él pasa de nosotros a ustedes. ¿Quiénes son los ustedes? Ok, ya lo vamos a descubrir. Pero en el versículo 14, que todavía no hemos llegado hasta mañana, pero solo vamos a destacar esto hoy, dice que es la zarra de nuestra herencia. Notemos cómo él pasa de nosotros a ustedes a nuestro. ¿Qué sucede allí? Bueno, es que cuando el apóstol Pablo dice: en él asimismo tuvimos herencia, está pensando como judío. Quienes primero habían recibido este evangelio, definitivamente fueron los judíos. Ellos recibieron las buenas nuevas de la salvación. Tristemente ellos no permanecieron en el pacto, y sabemos toda la historia. Pero entonces ahora ha pasado a los gentiles, y por eso es que cuando el apóstol Pablo dice ustedes son los gentiles. Pero luego notemos lo que sucede en el versículo 14. Ya no dice nosotros, ya no dice ustedes, dice nuestro. Se han unido, y esto está a tono con lo que vimos el día de ayer, con lo que estudiamos, que el gran plan de Dios es unir todo, y está comenzando, adivinen dónde, en la iglesia. Amén. Con la iglesia, donde Pablo dice: en aquella época unir un judío con un gentil era algo impensable. Hasta el día de hoy, un judío que no ha aceptado a Cristo, para ellos nosotros somos gentiles y somos un montón de cosas negativas. Qué maravilloso es saber que podemos unirnos en Cristo Jesús. Aquí va a jugar un papel clave el Espíritu Santo, que va a ser el tema de mañana, pero consideremos todas estas cosas. Esto realmente es algo que debería provocar en nuestros corazones alabanza a nuestro Dios. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que al
abrir nuestra mente, nuestro corazón a esta alabanza y a estas buenas noticias, nuestro corazón se llene de tal manera que otros puedan ver que nosotros vivimos en una atmósfera diferente. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos, porque tenemos herencia. No la merecíamos, porque habíamos sido sacados del libro de la herencia cuando pecamos. Pero te damos gracias porque a través de Jesucristo somos incorporados nuevamente en el plan de salvación. Ayúdanos a creer y aceptar por fe que esto sea una causa de regocijo en medio de los problemas y las dificultades que esta vida nos presenta, Señor. Y ayúdanos para cumplir tu propósito y que juntos en lo que tú has denominado que es la iglesia, podamos, Señor, mostrar al mundo que Jesús tiene poder para unificar. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.